actuaron por voluntad propia. No porque Dios sabía que iba a suceder de esa manera. Claro que Dios, siendo Dios, pues conoce el futuro, conoce lo que vamos a decidir, pero Él no determina eso. Un día un joven me hizo una pregunta: Pastor, ¿Dios sabe todo? Claro que sabe. ¿Dios sabe que me voy a perder o me voy a salvar? Claro que sí. Y entonces Él pregunta: si sabe que me voy a perder, ¿para qué me voy a querer salvar? Porque me voy a perder. Y si sabe que me voy a salvar, ¿para qué me preocupo? Me voy a salvar. No, querido, ahí está el problema. Eso es fatalismo. Dios, por ser Dios, conoce el futuro, sabe lo que vas a decidir, pero su preconocimiento no decide lo que tú vas a hacer. Dios te dio libertad. Si te vas a salvar es porque escoges andar en los caminos de Dios. Y si te vas a perder es porque rechazas todo eso. No porque Dios sabía, sino porque tú tomaste tus decisiones. Por eso Dios dice: a los cielos y a la tierra pongo por testigo delante de ustedes que he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, pero no te voy a obligar. Eres tú el que va a tener que decidir. Ahora, Dios siendo Dios, claro que Él conoce lo que va a suceder, pero eres tú el que decide lo que vas a hacer. Esta semana empezaremos hablando de lo que sucedió en los tiempos de Esdras. Más de un siglo antes, el profeta Isaías había advertido al pueblo de Judá que sería llevado al cautiverio como resultado de sus pecados. Y la profecía se cumplió. No fue de improviso. El pueblo sabía, había sido advertido, pero no lo hizo caso. Pero llegó el tiempo, y tú sabes la historia. En el año 605 a.C., Nabucodonosor deportó a la familia real y se llevó los utensilios del templo de Babilonia. En 597 a.C., o sea, 8 años después, la Biblia dice: 7,000 hombres valientes y 1,000 artífices fueron llevados. Y en 586, o sea, 11 años después, Babilonia destruyó Jerusalén y el templo y exiló al resto de la población. Pero años después, Ciro el Grande, rey de Persia, que había derrotado a Babilonia, ahora ya Babilonia no estaba en el poder, quien se llevó al pueblo de Israel para allá era Babilonia, pero ahora Babilonia había caído a manos de Ciro, el rey de Persia. Este Ciro ordenó que los exilados regresaran a Jerusalén a reconstruir la ciudad y el templo. Ahora, todos estos hechos también habían sido profetizados, no solo por Isaías, sino también por Jeremías, antes de que Babilonia derrotase al pueblo de Dios. Pero infelizmente el pueblo no oyó las advertencias divinas y sucedió lo que sucedió. Ahora, cuando leemos lo que Daniel y Esdras escriben, podemos ver que ambos escriben la historia de cómo el pueblo regresa a Jerusalén. Daniel relata cómo se fue, Esdras cómo regresó. Daniel es un poco más general. En 2 versículos dice todo. Esdras ya da más detalles, pero así son los escritores bíblicos. Dios inspira a cada uno y cada uno coloca lo que ha recibido por inspiración divina. Ahora, lo que necesitamos tener presente es que Dios escribe la historia. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías. Ahora, ¿quiere decir que todo sucedió porque Dios lo había anunciado por medio de Jeremías? No, pues aquí está lo que queremos explicar y lo que necesitamos entender. Las cosas no suceden solo porque Dios lo dijo, pero suceden porque nosotros tomamos la decisión. Entonces, vuelvo a leer el texto. Para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jerusalén, en el primer año del reinado de Ciro, de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro. Me gusta esa expresión, el Señor despertó el espíritu de Ciro. Esa palabra despertó se usa en la Biblia para expresar lo que el águila hace con sus hijitos. Los estimula, los desafía, los anima, los sacude. Dice que el Señor despertó el espíritu de Ciro. No dice lo obligó, sino que lo sacudió. El espíritu habló al corazón de Ciro. Pero la respuesta voluntaria fue de Ciro. Sigo leyendo. En el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Ahora mira lo que dice Ciro. Así dice Ciro, rey de los persas:
el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén que está en Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Oh querido, algo sucedió en el corazón de Ciro. Dios tocó su corazón, lo sacudió, el Espíritu le habló. Ciro podría haber sido un terco que no le hubiera hecho caso al Espíritu Santo, pero oyó la voz de Dios y obedeció. Y ahí está lo que vengo diciendo. Dios profetiza, Dios anuncia, Dios advierte, Dios aconseja, pero Dios no obliga. Las personas toman su decisión. Pensemos, el pueblo de Israel no había sido advertido por los profetas. Sí, tomaron la decisión equivocada, fueron al cautiverio. Ahora Dios viene y habla a Ciro. ¿Él podría haber hecho como el pueblo de Israel y haber rechazado? Claro que sí, pero no lo hizo. Oyó la voz de Dios, reconoció la autoridad de Dios y ordenó al pueblo que si quisieran volver, podían hacerlo. Todos los que querían regresar a reconstruir la ciudad, podrían hacerlo. Así trabaja Dios en la historia. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Veremos que la reconstrucción sucedió en el mismo lugar donde sucedió la destrucción. Repito, la reconstrucción sucedió en el mismo lugar donde sucedió la destrucción. Claro, tú me puedes decir, eso es lógico. No, querido, no es lógico. Porque generalmente nosotros huimos del pasado. Lo dejamos todo para empezar una nueva vida, entre comillas. Pero Dios permitió que el pueblo regresara a los mismos lugares de donde había salido, donde había fracasado, e hicieran todo como deberían haberlo hecho antes de caer. Nehemías 7:73 dice, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, parte del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de los israelitas habitaron sus respectivas ciudades, volvieron al lugar de donde salieron. Querido, en esas ciudades habían vivido esas personas cuando Isaías y Jeremías les había dicho que corrigieran sus caminos, porque de otro modo la destrucción vendría. Ellos no habían hecho caso y la destrucción vino. Ahora, 70 años después, Dios les da la oportunidad de escribir una nueva historia. Los regresa al punto de partida, a sus ciudades de donde salieron. Van a vivir en esas mismas ciudades, pero Dios espera que vivan ahora de manera diferente. Por eso los capítulos 1 de Esdras y el 7 de Nehemías y muchos otros capítulos de ambos libros están llenos de nombres, de familias, nombres particulares. Nosotros les llamamos genealogías. Aparentemente las genealogías no tienen importancia. Generalmente cuando leemos la Biblia llegamos a esa lista de nombres y ya los sacamos para un lado porque creemos que no son importantes. Pero para Dios son importantes, por eso están en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque cada persona para Dios es importante. Porque Dios conoce en detalle la historia de cada ser humano. Dios conoce de dónde vienes, querido. Lo que pasó en tu vida, en tu pasado, en tu historia. Cosas que nadie sabe, solo tú sabes. Dios conoce. ¿Por qué crees que la Biblia está ahí, nombre por nombre, familia por familia, de las personas? Porque Dios es un Dios de detalles, porque Dios no ve a la iglesia así, una iglesia de 800 miembros. No, Dios ve gente, seres humanos, mujeres, hombres, niños, tristes, que cargan heridas emocionales profundas, de las cuales no se pueden libertar. Dios te ama. Nunca creas que Dios es impersonal. Dios no es una energía flotando por ahí. Dios es un Dios personal, un Padre amado que quiere entrar en tu vida, pero tú tienes que dejarle entrar. Tú tienes que aceptarlo como tu Salvador. Y no hay nada que Él no pueda curar en tu historia, porque Dios se interesa por las personas individualmente. Vamos ahora a la tercera parte. Veremos aquí muchos de los que vivían allá en el cautiverio no quisieron volver a Jerusalén. Habían nacido y crecido en tierra extranjera y sin duda pues era todo lo que conocían. ¿Para qué aventurarse a regresar a una tierra que no conocían? Bueno, son mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres, pero yo no. Yo conozco esta tierra donde nací y aunque era tierra de cautiverio, pues ahí estamos felices porque es el mundo que conocemos. Hoy no es diferente. Analiza tu caso o analiza el caso de tus hijos. No es diferente.
somos los mismos, estamos repitiendo la misma historia. En el capítulo 8 de Esdras se menciona familia por familia los que regresaron a Jerusalén junto con Esdras. Pero Esdras 8:15 dice: yo reuní a todos estos junto al río que se dirige a Ahava, y acampamos allí durante 3 días. Busqué entre el pueblo y entre los sacerdotes, pero no encontré a ningún descendiente de Leví. Esto parece extraño. ¿No deberían los sacerdotes haber sido los primeros en regresar para reconstruir el templo, la ciudad? Infelizmente, querido, los sacerdotes también son seres humanos, como los pastores hoy. Queremos hacer lo mejor para Dios. Yo te digo con todo mi corazón, los pastores queremos hacer lo mejor para Dios, para su iglesia. Pero somos seres humanos y a veces demasiado humanos. Tenemos miedo también, frío, hambre, sentimientos, como cualquier ser humano. A veces la iglesia necesita entender un poco a sus líderes religiosos. Los seres humanos, los que Dios colocó para dirigir su iglesia, no son robots sin sentimientos. Son hombres que quieren conducir a este pueblo a su destino glorioso, pero infelizmente son seres humanos. Ahora ya cuando no había ningún levita, Esdras mandó a buscar gente de la tribu Leví y la encontró. Porque siempre hay personas decididas a enfrentar el peligro, suceda lo que suceda. Mira, yo acabo de regresar de México. No voy a especificar lugares, pero pasé una semana entera en varios lugares de una región de mucho peligro. Los pastores que salen ahí a predicar el evangelio, a predicar, que viajan en esas carreteras solitarias de noche, de día, de madrugada, son hombres que colocan su vida, la vida de sus esposas y sus hijos en riesgo. Yo he vuelto de allá admirando a esos hombres. ¿Son robots que no tienen sentimientos? No, son hombres que tienen sentimientos, que tienen familia, hijos, que se preocupan por ellos, pero que aman a Dios, aman su obra y están dispuestos a trabajar. Yo mismo una noche viajé con 3 de ellos, en altas horas de la madrugada, por carreteras peligrosas, pero no había otra manera para llegar de un lugar al otro, para tomar un vuelo, cualquier cosa así, no había otra manera. Y sin embargo, querido, ahí están esos pastores. Yo estuve una vez en un país al que no quiero mencionar. El pastor viviendo en una situación precaria. Yo cuando me despedí de él lo abracé y le dije: mira, yo estuve 4 días contigo, fue difícil y todo, pero ya yo me voy. Ahora tú te quedas mes tras mes, año tras año. ¿Por qué? Y él me dice: pastor, es que yo amo a esta gente y Dios me ha dado una misión. Ese es el espíritu de muchos pastores. Aunque tienen miedo, aunque tienen temor, aunque tienen frío, escuchan la voz de Dios y muchas veces uno de ellos puede desanimarse, estar triste. Pero cuando Esdras los mandó buscar, ellos vinieron corriendo y estaban listos para ir con el pueblo a Jerusalén. Vamos a la 4ª parte. Aquí veremos el recogimiento espiritual del pueblo de Dios dirigido por Esdras. Esdras sabía que el viaje de regreso sería largo y peligroso. Entonces mira lo que sucedió. Leo Esdras 8, 21 y 22. Ese día, a las orillas del río Ahava, convoqué a un ayuno general en honor de nuestro Dios para pedir a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros bienes nos guiara por el camino correcto. No me atreví a pedirle al rey que enviara con nosotros soldados y gente de a caballo para defendernos de los enemigos en el camino, pues le había dicho: el poder de nuestro Dios hace bien a quienes lo buscan, pero no a quienes lo abandonan, los cuales experimentan su enojo. Qué cosa tremenda, querido. ¿Para qué pedir ayuda, dice Esdras, si nosotros tenemos un Dios todopoderoso? Ahora, hay que entender con equilibrio esto. Eso no quiere decir que muchas veces la policía no tiene que ayudarnos, escoltarnos, guardarnos. Pero por otro lado, no son los hombres los que nos defienden y nos protegen, es el Dios todopoderoso que tenemos. Lo que Esdras hizo fue seguir el consejo divino que estaba registrado hace mucho tiempo por boca de Moisés en Deuteronomio 30, 1 al 4. Leo, dice: Dios le había prometido esto al pueblo mucho tiempo atrás. Cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti,
Si estás en medio de todas las naciones a las que el Señor tu Dios te haya arrojado, te arrepientes y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando cumplir, entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos por donde te haya esparcido. Aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos que hay debajo del cielo, de allí te tomará y te recogerá el Señor tu Dios. ¡Qué promesa maravillosa, querido! No hay un lugar tan distante, tan lejano a donde el pecado te lleve, que de allí el Señor no te traiga si te arrepientes, si reconoces lo que has hecho. Por lo tanto, sí estoy hablando en este momento para alguien que está lejos de la iglesia, hundido en los vicios, en la miseria, desterrado en esta tierra en la que vagamos. Pero escuchas la voz de Dios y te arrepientes y vienes corriendo. Él te va a recibir, Él te va a traer, porque esa es su promesa. Por eso, Esdras, junto al río, Ahab se arrodilló y clamó a Dios y ayunó porque querían volver a la ciudad sabiendo que Dios estaba con ellos. Llegamos al fin de este comentario, hablando de lo que sucedió con relación a Jerusalén. Leo Nehemías 11:1. Dice: los hombres importantes del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén. El resto del pueblo echó suertes para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en la ciudad santa y los 9 restantes vivieran en las demás ciudades. Varios hombres se ofrecieron voluntariamente a quedarse a vivir en Jerusalén y el pueblo les dio su bendición. Es extraño. Nadie quería vivir en la ciudad. Tuvieron que escoger 1 de cada 10 para que se quedara, pero si no la ciudad se iba a quedar desierta.